ahora se ha hecho ya tan natural que encima me han corrido voces de que os llamen de los sitios para explicar lo que estáis haciendo, ¿no? Eso sí que lo veo importante a nivel de los sectores públicos, ¿no? O sea que os va a dar una imagen que hasta ahora era bastante prohibida y en cambio ahora ya se habla así, como si nada. Esto es el principio de hacer cosas buenas. Os dejo con ustedes. Gracias. Además tenéis un público exigente, mira quién está aquí. Yo vengo a aprender. El director de la academia de la asociación, que es el que marca que la ética esté en su lugar. O sea, que cuidado, cuidado, que no se lo chivo a Paco, Venga, hasta ahora. Bien, pues vamos a ir empezando, a ver, gerundio. Y como decía Paco, sí, es un tema delicado el que abordamos esta tarde, aunque es verdad que gracias a trabajos pioneros como el de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y sus libros y otros equipos médicos, realmente el tema del tratamiento a moribundos paliativos, realmente, gracias a Dios, se han ocupado de ello. Lo que pasa es que nos hemos quedado un poco como a medio camino y hemos olvidado otro componente importante y esencial del ser humano, que es su parte espiritual. Ya no digo la parte religiosa, que corresponde a las creencias y que hay que respetar, evidentemente, pero esta dimensión espiritual del ser humano a veces brilla por su ausencia, pero en realidad es la que otorga sentido a la vida. Con lo cual nos interesa desarrollarla, entrar en contacto con ella, ser consciente, y de hecho todas las tradiciones culturales se han ocupado del más allá, del periplo post-mortem. Tenemos el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, tenemos más recientemente la antroposofía, que tiene el libro Rudolf Steiner, habla mucho de este itinerario después de la muerte. Tenemos entre los chamanes mexicanos, por ejemplo, Castaneda o su mentor, Don Juan, habla de Perdón, me quiero sentar más cerca. Habla de la muerte como su consejera. Y en este sentido la sitúa a su izquierda, detrás a su izquierda. En todo caso, todo este acervo cultural relacionado con la muerte es milenario y, como tal, también las figuras que acompañan todo este patrimonio, toda esta cultura acerca de qué pasa en el más allá. Y esas figuras, que son las que ayudan al tránsito, reciben nombres diversos, pero en realidad son como comadrones o comadronas, porque lo que están es ayudando a un tránsito, están ayudando a atravesar una frontera, un umbral. Y quizá por influencia de la mitología griega, se llama a estas figuras barqueros y barqueras, porque en la Grecia clásica había un barquero que se llamaba Caronte, que era el que atravesaba las almas de los difuntos a la otra orilla. Y se le ponía al muerto un óbolo, una moneda, para pagar sus servicios. No solamente el alma, cuando dejaba el cuerpo, se encontraba con el barquero, sino que también se encontraba con el llamado guardián del umbral. Y el guardián del umbral, que los griegos llamaban el cancerbero, porque parece ser que tenía fauces o imagen canina, era el guardián del umbral es aquel que nos hace como de espejo sobre el que proyectamos miedos, creencias, en fin, todo aquello que no se ha liberado, que no se ha resuelto. Entonces esa imagen tenebrosa de esos guardianes del umbral proceden de
nuestro propio bagaje todavía no liberado, todavía no resuelto. De hecho, dicen que no solo hay un guardián del umbral, sino dos. El que está hecho de nuestras proyecciones, llamémoslas difíciles, y el guardián luminoso, el que está hecho de nuestra luz. Y son ambos los que hay que superar. Tanto se puede uno bloquear en la oscuridad como en la luz, ¿no? O sea, es como continuar el itinerario. Y son dos pruebas que esperan al alma, entre muchas otras. Y si alguien quiere conocer esas pruebas en detalle, pues puede remitirse a estos libros clásicos, que son realmente toda una cartografía de esos recorridos. En todo caso, tampoco es el tema hoy de explorar el más allá, sino sencillamente nos vamos a quedar en esta frontera. O sea, hemos hablado de que es importante esta figura del acompañante, al que llamamos barquero, pero que en realidad hace la figura, pues esto, ¿no?, de una comadrona, de un acompañante, y en realidad es... O sea, el tema del último tránsito, el tema de la muerte, lo podemos abordar como un gran viaje, como un cambio, sencillamente, y también como un nacimiento a otro estado, a otro plano de conciencia. Y este tránsito, este nacimiento, se corresponde con la llegada a este mundo. O sea, al venir nacemos, al morir volvemos a nacer, renacemos a otro estado. Y curiosamente, en este sentido, no es demasiado correcto hablar de muerte o vida, sino de nacimiento y muerte. Este es el binomio que hay que considerar, porque la vida en realidad es como un continuum. Y hay una serie de paralelismos entre este nacimiento de llegada y el nacimiento de salida del planeta Tierra. Por ejemplo, en principio, el feto es ayudado por las contracciones maternas que le expulsan de alguna forma, le ayudan a atravesar el túnel de la vagina. Y este proceso es a veces difícil, a veces doloroso, a veces fácil, a veces tiene que intervenir una persona que ayude para que sea más fluido, para deshacer bloqueos y nudos. Y en esas contracciones son las pélvicas, son las que ayudan a nacer. Al morir, la agonía, la fase de las contracciones, que a veces pueden ser muy desagradables para la persona que está al lado, pero en realidad estas contracciones lo que están haciendo es ayudar al alma a nacer a otro plano. La diferencia es que al llegar nos ayudaba la madre y al morir nos ayudamos a nosotros mismos, nos autopropulsamos. Son nuestras propias contracciones las que permitirán que el alma se eleve. ¿Por dónde idealmente se eleva el alma? Por la corona. Este es el camino ideal, el chakra de la corona. También se dice que idealmente el mejor nacimiento es el nacer por la corona, es coronar, es el hecho de salir por el chakra de la corona. Al nacer, el cordón umbilical se desprende con la inspiración. Al morir, con la expiración, que vuelve a ser un ritmo respiratorio el que marca el adiós, se desprende el cordón umbilical de nuestra alma
a la que llamamos el cordón de plata, que muchas tradiciones sitúan en la zona del corazón, y que es el amarre de nuestra alma a la envoltura física. Con lo cual, volvemos a observar este paralelismo entre el cordón umbilical materno, que forzosamente tiene que cortarse para que el bebé sea autónomo, también se desprende en la muerte clínica. Realmente cuando se da el diagnóstico de muerte clínica es porque el cordón de plata también se ha desprendido del vehículo físico que ha permitido al alma, pues, todo el itinerario y toda la evolución en esta tierra. Repito que también es un ritmo respiratorio el que marca la entrada y la salida, y en ambos casos, en estos dos extremos, lo que hay es una gran vulnerabilidad. Es decir, tanto el feto como la persona que se está yendo son pura vida. O sea, no hay máscara, no hay espacio para las máscaras en esos momentos, porque son momentos esenciales. Y por lo tanto son momentos que pueden generar grandes cambios también entre las personas que hay alrededor. De una forma natural, espontánea, sin pretenderlo siquiera. Solamente ante la presencia de un bebé o ante la presencia de un moribundo, algo cambia. En el ambiente, en el estado de las personas que hay alrededor, y a veces incluso afectan a los fenómenos meteorológicos. Bueno, esto era para un poco señalar este paralelismo, este curioso paralelismo entre ambos tránsitos. Y me gustaría señalar, antes de dar paso a Cristina, que nos vamos a repartir un poco, hemos distribuido el temario, que en cuando nacemos, somos pura alma. Venimos del espacio infinito y llevamos todavía ese recuerdo, esa mirada, esa energía. Después, también lo decían los griegos, vamos olvidando ese origen. Y lo olvidamos porque necesitamos inserirnos en la tierra, adaptarnos a una época, cumplir nuestro propósito de encarnación en la tierra. Para ello necesitamos desarrollar una personalidad, lo que llamamos un mundo emocional, un mundo mental, una adaptación, unos mecanismos, unos recursos que nos van a permitir relacionarnos, evolucionar, crecer, madurar. Desarrollamos un ego que está llamado a ser lo más flexible y transparente posible. Pero a veces no es el caso. A veces nos atrincheramos, nos acorazamos, por razones diversas, porque en la Tierra pues hay muchas energías, no todas son energías agradables, hay energías dolorosas, y con ese contacto nos replegamos y también se repliega el alma. El alma también siente, el alma es una fuerza vital que nos anima, pero que justamente siente, se expresa y conoce y recuerda, y etcétera, etcétera. Con lo cual, los diversos dolores y experiencias pueden hacer que esa personalidad, de alguna forma, se fortifique tanto, se vuelva una auténtica fortaleza y que quede como divorciada del alma. Y ahí es donde tenemos ese conflicto de falta de diálogo o de una lucha permanente entre los designios del alma, que sabe el por qué hemos llegado hasta aquí y que contiene la memoria de ese propósito o de nuestra vocación, y la personalidad, que a veces, a fuerza de fijarse en los árboles, pues
no ve el bosque. Con lo cual, cuando estamos hablando de último tránsito, es importante que tener en cuenta estos dos aspectos: la personalidad, la dimensión de la personalidad y la dimensión del alma, que a veces van a la par, pero que a veces están muy distanciados. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso va a marcar el tipo de tránsito. Y de ahí que una persona que pueda estar presente como acompañante, después hablaremos más del tema, tenga en cuenta estas dos dimensiones y que sepa que a veces es en este último tránsito donde se van a encontrar el alma y la personalidad. A veces es así. Pero cuando se produce ese encuentro, ahí es donde se da esa paz que no es resignación, sino aceptación. El propio destino o esa entrega que representa soltar amarras. Entonces, respecto a lo que sería el acompañamiento a la personalidad, tenemos los excelentes trabajos de Elizabeth Kubler-Ross, y como Cristina ha colaborado y continúa colaborando con un centro de duelo que se llama Aves, aquí en Barcelona, voy a cederle la palabra para que explique un poco pues, fases de duelo y un poco en esta dimensión, desde esta dimensión. Nosotros nos basamos sobre todo en la descripción que Elizabeth Kubler-Ross hizo de las fases del duelo, ¿no? Y conocéis un poco. Porque si no, no se irá luego en la grabación. Sí. ¿Conocéis las fases de duelo que describió Elizabeth Kubler-Ross? Bueno, supongo que habrá algo que no vamos a ir repasando. De todas formas, creo que es importante lo que acaba de decir María Pilar, que cuando uno se encuentra delante de un acompañamiento, creo que es importante que tengamos en cuenta que ahí inciden la personalidad y también la dimensión del alma, pero no solo de la persona que está haciendo el último tránsito, sino de nosotros mismos como acompañantes y de los familiares que están allí. Digo esto porque creo que a medida que repasemos las fases del duelo, puede ser interesante que cada uno vea dónde se encalla, porque tal como dijo Elizabeth Kubler-Ross, morimos tal como vivimos. Entonces, claro, nos es muy dificultoso, ¿no?, visualizar cómo me voy a morir, esto es casi imposible, pero sí que puedo analizar cómo estoy viviendo los duelos de mi vida, los duelos que tenemos de forma diaria, porque siempre tenemos pérdidas, y siempre tenemos como una facilidad en encallarnos en un punto determinado. Entonces, si vamos posponiendo este encuentro a lo largo de los tránsitos que tenemos en la vida, probablemente me voy a seguir encallando en el mismo punto en el momento del último tránsito. Y esto creo que también hay que tener en cuenta que como más trabajo personal haya podido hacer avanzando en este reconocimiento de estas fases del duelo y me las haya trabajado, más voy a poder facilitar que la persona que yo decida acompañar de forma consciente, a nivel de familiar o como terapeuta, voy a facilitar que aquella persona pueda avanzar en estas fases, porque reconocerá a un nivel vibratorio el trabajo que yo he hecho en mí. Entonces, como primera fase tendríamos la fase de negación, que no deja de ser un poco una toma de contacto, un tomarme un tiempo para empezar a asimilar lo que me acaban de decir, la noticia que me acaban de dar, aquello que no puedo digerir. Y es una más alto. Sí. Y es una fase necesaria, aunque no se reconozca de forma consciente, precisamente para eso, ¿no? Para darme tiempo de asumir, de reconocer, de asimilar, ya no solo a mí mismo, sino a las personas que me envuelven. La fase que seguiría sería la fase de ira. Es una fase de enfado contra la noticia que me han dado, contra el proceso que estoy viviendo, contra lo que me estoy dando cuenta que tengo que empezar a desapegarme. Y si previamente lo que decíamos, ¿no? No he hecho un trabajo a lo largo de mi vida de desapego, pues de mi familia,
mis bienes materiales, cada uno tendrá su punto, ¿no?, de desapego, pues probablemente en el último momento me va a costar empezar a hacer ese trabajo de desapego. Como cuando vamos a hacer un acompañamiento, nos podemos encontrar a una persona perfectamente que a lo largo de la vida ha tenido dificultades en realizar este desapego. Si yo no he trabajado el desapego en mí, me va a costar acompañar a una persona que tiene dificultades en eso. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque con mi trabajo previo voy a facilitar, aunque sea a un nivel vibratorio, sin palabras, que aquella persona pueda hacer ese trabajo más fácilmente. ¿Qué puede hacer también el acompañante, ya sea a un nivel de familiar o a un nivel de terapeuta, cuando nos encontramos con un paciente que está en fase de ira? Pues yo creo que a nivel de las emociones es muy importante, a nivel en general es muy importante no querer entrar en un rol de salvador, es decir, de querer que aquella persona haga todo el proceso del libro, que lo haga perfecto, sino que simplemente el gran trabajo, yo creo, es permitir la expresión de las emociones. Con lo cual, aquí también encontramos un punto que es, si yo durante mi vida no he sabido gestionar la ira, voy a poder permitir que aquella persona que necesita expresar aquella ira para realizar el último tránsito y llegar a esa paz, pueda expresarla. Tengo que haber hecho un trabajo previo, con un mínimo de reconocimiento. Y el alma, luego lo veremos más en una visualización, necesita un mínimo trabajo de reconocimiento de las emociones para habitar toda la estructura y poder llegar a lo que María Pilar comentaba de lo que cada uno ha venido a hacer, ¿no?, a este mundo. Hay que hacer, la vida es una invitación a poder realizar un trabajo previo de reconocimiento de las emociones propias para poder atender las ajenas. Entonces, en la fase de ira, creo que es muy importante facilitar la expresión, que la persona vea que tiene todo el derecho del mundo de estar enfadada, porque entonces si no lo que empezamos a hacer, como nos cuestan las emociones, empezamos a justificar, a tapar, a disfrazar de alguna forma las emociones. Y la ira es lo que es un enfado que tiene su razón de ser en esas fases, que a veces además es muy difícil de vivir por la familia, porque ¿no?, es una emoción que cuando se presenta con fuerza es difícil de acompañar. Entonces, como terapeutas, es muy importante darle el espacio que necesita esa ira. No sé si... Entonces, seguiría aquí la fase de pacto, que es cuando uno ya empieza a aflojar un poco, a ceder, a intentar pactar con el tránsito que se nos avecina. La mayoría de pactos son en silencio y son con lo que cada uno, con las creencias que cada uno tiene interiorizadas, ¿no? Os pongo un ejemplo, pues no sé, si yo creo en Dios, pues tengo un hijo del cual me cuesta mucho desapegarme y que tiene algún problema de salud, pues por un ejemplo en concreto, ¿no? Pues intentar pactar sería: Dios mío, te prometo que si salgo de esta me ocuparé de mi hijo, me solucionaré esto, me encargaré de esto. Y la mayoría de pactos son en silencio. Con lo cual, aquí introducimos también el tema de la escucha como acompañantes. Porque si no estoy dispuesto interiormente, aunque exteriormente sí que lo parezca, pero si interiormente no estoy preparado para escuchar, no voy a poder escuchar ese pacto silencioso que aquella persona ha hecho y que es bueno que pueda verbalizar, porque ahí puede encallarse también ese proceso de acompañamiento, ¿no? Porque siempre esperamos que nos conteste, pues en este ejemplo que he puesto, ¿no?, que me conteste Dios a través de alguna señal de lo que yo le pido, ¿no? Y a veces las señales nos llegan en referencia al tema que hemos pedido, pero no de la forma que nosotros necesitamos. Entonces, cuanto más transparente uno sea con su propio proceso de vida y de muerte, más voy a poder favorecer esa escucha silenciosa, esa escucha activa que el paciente necesita. Si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, es bienvenida, ¿eh? La fase que seguiría es la fase de depresión.
¿no?, de tristeza profunda ante el proceso que tengo delante. Como hemos dicho con la fase de ira, yo creo que con las emociones lo más importante es facilitar la expresión, pero aquí de nuevo puede ser que a mí la ira no me cueste, pero la tristeza me cueste mucho. En mi sistema familiar haya sido muy difícil expresar la tristeza, yo haya interiorizado una dificultad en expresar la tristeza a lo largo de los tránsitos de mi vida, de forma que cuando tengo algún problema, pues quizá me he dedicado más a ocupar el tiempo en cosas por no entrar en contacto con el sentimiento de esa tristeza. Y aquí nuevamente refuerzo lo que hemos dicho con la ira. Voy a dificultar el proceso de acompañamiento de la persona con la que estoy, porque yo no puedo sostener esa tristeza. Y de nuevo, pues, favorecer la expresión de la persona, de las emociones que está viviendo, para que el alma pueda ir ocupando cada vez el espacio que necesita y la energía que necesita para marchar. Porque para marcharse, después lo comentará, también se necesita una serie de energía. Y suba la voz. Sí, por favor. Bueno, quizá añadiría una imagen que hemos conseguido las mujeres, digamos, con tiempo y batalla, que también el parto quizá no sea tan doloroso o no necesitemos ayuda técnica, sino que a través de respiraciones, de relajación, pues cuando llega el momento, como que no sea tan difícil y que se pueda vivir de otra manera, ¿no? Pues igual que existe una preparación al parto, también estaría bien que existiera una preparación a la partida, no solamente para las personas que van a realizar ese último tránsito, sino para todos los familiares o seres queridos alrededor, porque también las respiraciones, también la relajación, justo cuando el dolor es agudo, también pueden ayudar a la partida, ¿no?, colectivamente. Entonces, como que una propuesta al universo, que es igual que existen cursos de preparación al parto, pues pudieran existir cursos de preparación a la partida, conociendo esas fases y conociendo también algunos recursos, como por ejemplo la respiración, que permite que la expresión pueda circular de una forma natural a pesar del dolor, ¿no?, y de lo agudo del dolor. Lo que pasa es que fijaros que nosotros hacemos, con colaboración con esta asociación, que es un centro de duelo, que decía María Pilar, hacemos cursos de duelo en centros sanitarios para aprender a acompañar. Pero como nuestra experiencia parte de la base de lo que os acabo de decir, es decir, que es solo a través de la experiencia personal transformada, de la única forma en que podemos ayudar al otro de la forma que necesita, y no como yo quiero, sino como el otro necesita, estos cursos son vivenciales. Pero todo y ser trabajadores del ámbito sanitario que se encuentran con la muerte cada día, cuando ven que solo el acompañamiento desde el corazón se puede realizar cuando el corazón ya ha encontrado previamente los propios dolores no resueltos, aquí tenemos un problema cuando empezamos los cursos. Y hay gente que se marcha, hay gente porque no estamos preparados para encontrarnos con lo que tenemos en el corazón no resuelto. Eso es mucho más fácil pensar, me voy a encargar de lo que el otro no tiene resuelto, ¿no? Pero entonces lo que nos pasa es que sí que acompañamos, pero quizá acompañamos como yo quiero y no como el otro necesita. Porque mis propios dolores no resueltos me impiden poder escuchar qué necesita el otro. Pues, perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Que también tú hablas de la tristeza, y a veces no es tristeza, sino que es profundidad, ¿no? Es decir, ya en el momento de la muerte como que no hay más máscaras. Entonces esa profundidad no todo el mundo se la soporta, ¿no? El hecho de no mentir más, el hecho de decir las cosas que no se habían dicho, ¿no? Que no siempre es la tristeza, y claro que hay personas que tampoco se aguantan esa profundidad y se escaquean, ¿no? Viven en la superficie. Sí, y por eso es importante tener en cuenta, os dediquéis a esto o no, cuando uno entra en la habitación de una persona que está realizando el último tránsito,
Allí están jugando muchos papeles, ¿no? Los de la persona, los de la familia, los nuestros como acompañantes. Entonces, es un poquito intentar hacer el trabajo de armonizar esto y muchísimas veces de una forma sutil y en silencio, pero con la importancia que tiene conocer qué es lo que está pasando aquí en estos momentos, ¿no? Porque desde el nivel desde el silencio, desde el nivel de trabajo vibratorio, también se puede hacer mucho trabajo. No hace falta, pero a veces sí que entramos en este de querer salvar, querer que el otro haga un proceso que yo mismo he hecho, ¿no? Y sí que lo que comentas en cuanto a la tristeza, hay varios tipos de tristeza que se pueden dar, ¿no? En estos momentos, y uno es esta tristeza, por llamarlo de alguna forma, profunda, existencial, delante del proceso que se tiene. No sé si había... Y yo pienso también que, bueno, por lo que creo que tiene una relación con la muerte de cercana a las personas, yo creo que la aceptación a la muerte, es decir, trabajar para aceptarla, verla como comentaba Pilar, verla un tránsito también, o un cambio, un PRC, pero los que acompañan, si no lo aceptan, si no lo entienden, si no lo ven como todos no aceptamos mucho la realidad, la muerte es un tema más. Si no te la trabajas, si no la aceptas, me imagino que es muy difícil acompañar. Puedes estar formado, pero lo que dices tú, yo no sabía esto, en relación a cómo lo vives tú, lo viven los demás, pero si tienes un concepto bueno, sano, como real de la muerte, debe ser esencial para poder acompañar. Bueno, la aceptación de hecho es la última fase, la que nos faltaba. No la persona que se muere, sino el que acompaña. Sí. Pero fíjate que Elizabeth Kubler, por acabar de cerrar esto, la aceptación era la última fase, que es lo que decía manipular sobre la aceptación. Pero fíjate que Elizabeth Kubler-Ross decía que el personal sanitario, o sea, que los pacientes niegan, os acordáis de la primera fase de la negación, ¿no? Pero los pacientes niegan de forma proporcional a cómo lo hace el personal sanitario que los atiende. Pues, ¿qué no van a hacer con sus familias? Si estamos delante de una familia que como sistema familiar siempre han negado las emociones ante cualquier problema, ante cualquier tránsito de la vida, nos vamos a encontrar con eso en esa habitación, con el paciente y con la familia. Si además añadimos que yo soy una persona que tiende a negar, ¿no? Si yo soy una persona que tiende a negar mis propios conflictos, ¿qué clase de trabajo de acompañamiento voy a poder realizar? Un poco este ejemplo es para ofreceros esta visión del papel tan importante que tiene el terapeuta o la persona que decide acompañar en el proceso. No sé si un poco... Yo tengo una inquietud. Esta semana yo iba a atender a una persona que está enferma. Entonces yo cuadré con él, una señora, cuadré con el hijo que iba a las 9:30 de la mañana. Entonces a las 8:30 de la mañana salí de mi casa y le envié un correo y le dije, ya voy para tu casa. Y me contestó, mi mamá acaba de fallecer. Entonces yo me quedé como, ¿voy, no voy? Entonces le dije, ¿quieres que vaya? Entonces me dijo, en este momento están mis hermanos y mucha gente aquí, después hablamos. Eso pasó el lunes. Yo después de eso no le mandaba ningún mensaje, porque no sé qué decir. Porque me había pedido que fuera, que hice una terapia a la mamá, y habíamos cuadrado que ese día. Entonces para mí fue impactante que me diga acaba de fallecer. Entonces yo le dije, yo comprendo, después hablamos, y me dijo, yo después te llamo. Entonces yo no sé si enviarle un correo, decirle cómo vas, cómo estás, si llamarme, no que estoy ahí respetando su proceso, pero igual él estaba esperando que yo hiciera algo. Pues había una expectativa que yo iba a ir, lo iba a acompañar, y no sé qué hacer. Yo creo que lo hiciste perfecto, porque le pediste permiso. Yo creo que esto es lo que siempre que hay que respetar, ¿no? Podemos preguntar, porque tú le dijiste, tú le dijiste, ¿quieres que vaya? Y te dijo claramente que era un momento de familia y demás. Entonces, por no entrar en lo que acostumbramos o algunos más que otros, ¿no? Tendríamos a entrar en el Salvador, podría llegar ahí sin preguntar, ¿no? Esto no. Entonces, yo quizá ahora sería un momento de lo que sientas tú en el corazón, de decir, sepas que si necesitas algo, haces tú. Ofrecerse para que el otro, si quiere coger esta ayuda, la coja, y si no, pues ahí estoy. Que quizás es lo más difícil, ¿no? Esta ayuda desde un amor incondicional,
Para mí quizá eso no. Estamos acostumbrados a la condicionalidad, ¿no? Que para mí fue una gran lección, porque yo había acabado de ir el sábado anterior, él no estaba, llamé y el hermano me dijo que no fuera porque estaba en el partido de Colombia. Me dijo, cuando termine el partido, bien, después del partido. Y empezó a llover muy duro, cayó un aguacero, que se me cayeron árboles. Entonces, bueno, esto es lo que decía María Pilar, que a veces los procesos que se viven a un nivel interior tienen traducción a través de catástrofes. Entonces llovió mucho, cayó un aguacero, yo en el momento que estaba cayendo el aguacero le escribí, él estaba en otra ciudad, estaba en Bogotá, entonces yo le escribí y le dije, está lloviendo mucho, entonces él me dijo, yo estoy en Medellín el fin de semana que viene, el fin de semana que yo esté, vas, no hay problema, no te preocupes. Y eso pues que el hermano me había dicho, no, es que yo estoy viendo el partido de Colombia, ¿cierto? Entonces yo, bueno, entonces yo en cierta manera quedé como, de todas formas, como que yo sentí culpa, porque aunque estuviera cayendo una tempestad y todo, yo debía haber ido, pero bueno, no llegué. te dijeron que no. Eso, a la hora que yo había quedado ahí, me dijeron no venga, venga más tarde cuando se acabe el partido. Y cuando se acabó el partido estaba cayendo una torrencial tempestad y ya no fui. Entonces ya cuando yo ya iba ahí, bueno, no alcancé a llegar. De todas formas, quizá María Pilar lo podrá puntualizar más tarde y evidentemente en el curso de formación y acompañamiento es algo que se trabaja muchísimo. También hay un trabajo que se puede hacer con la persona que ha marchado desde la distancia y también, sobre todo, pidiendo permiso al alma de la persona que ha marchado, porque también nos tienen que dar permiso. A veces no tenemos ese permiso. Es decir, porque veáis que no solo se realiza un trabajo a nivel consciente con la persona, sino un trabajo a distancia pidiendo permiso al alma que está haciendo el proceso. Una cuestión es con el tema de paliativo. Por ejemplo, cuando una persona no tiene su razonamiento y entra en un proceso de agonía, la decisión no está tomada por la persona, o sea, no ha hecho un testamento previo mencionando, pues la situación de los familiares es complicada. Entonces, ¿cómo puedes entrar en contacto con esta alma o con esta situación a través de la cual, digamos, tener la tranquilidad de que estás hablando correctamente? Esto sí que es lo que os comentará María Pilar más adelante, ahora en el taller, pero que sí que es el grueso de cuando realizamos la formación, el taller de formación que hace la escuela de acompañamiento, el establecer este diálogo con el alma a través de unos rituales, todo esto os lo explicará María Pilar un poquito por encima después, pero que sí que es verdad que en eso consiste el formarse como acompañante. ¿Podéis subir la voz para que se pueda grabar? Gracias. Estaba pensando en el acompañamiento a niños y niñas. ¿Cómo se hace? Bueno, si hacemos caso de lo que Elizabeth Kubler nos decía, es más fácil. Es más fácil, porque ellos lo tienen claro. Quizá los que los que lo rodeamos, no lo tenemos tan claro porque es mucho más difícil desarrollarse de eso, pero... Sí, porque ella lo explica muy bien en cada mismo contacto. Pero los padres, la familia... Bueno, Ahí entonces... está la variable esa que tú no le esperas que a tu niño que pueda pasar esa edad, ¿no? Sí. ¿Cómo acompañar entonces sientes a la familia? Sí, en general todo el proceso de la persona y del entorno. Claro, no sé cómo contestarte esto así rápido. Lo ideal sería que cuando empezamos a hacer un acompañamiento, ya sea en fases iniciales, que no nos encontremos con el caso, por decirlo de alguna forma, en el último momento, que también se puede hacer y también se hace, pero establecemos un diálogo previo, un trabajo previo, es un trabajo muy importante hacer, tanto con el niño o la niña, como con la familia. Entonces, ahí sí que hay un trabajo muy importante de desapego, de permitir la expresión de las emociones y de saber que nosotros estamos ahí para acompañar, no para salvar, no para
claro, me es un poco difícil explicarte, ¿no? Sí, no, estaba pensando, por ejemplo, en la aceptación de un mayor, en el caso de un niño o una niña, me parece muy complejo, ¿no? Sí, porque yo tampoco vería la fase de la aceptación como una fase a la cual puedo acceder directamente, sino realizando todo un trabajo, por eso lo explicamos, todo un trabajo previo sobre qué saber, quizá el padre, cómo ha gestionado la ira, cómo, ¿no? Qué duelos tiene no resueltos. Todo ese trabajo sí que hay que hacerlo ¿no? Es centrarse ya no solo en el duelo que se está viviendo, en el tránsito que se está viviendo, sino en los tránsitos previos no elaborados de la familia. Porque es como que todo vuelve, ¿no? Otra vez. Mira que se haga su corazón, como ha dicho antes. Y eso es un proceso más. A mí me gustaría, recuerdo, sé de experiencias, porque también está bien en este sentido plantear formas diferentes de acompañar. Y conozco a una mujer cerca de Grenoble que está en colaboración con hospitales y ella propone en su pueblo, también en colaboración con familias de ese pueblo, acoger una semana en verano a familias con niños que tienen cáncer. Pero acogen a toda la familia, es decir, no al niño, sino a todo el sistema familiar, y entonces el pueblo propone actividades para todos, para los niños, para los mayores, y después cada cual escoge, pero durante una semana se vive en un entorno de la naturaleza, pero es como que todos conviven de otra manera a la habitual, y a veces eso también es como un desencadenante de como adoptar otras perspectivas, interactuar con otras personas, relativizar, o sea, y durante una semana en ese intensivo, claro, se produce realmente un poder vivir desde el corazón, ¿no? O sea, con otras personas, no solamente con los allegados, y son experiencias que se dan y que también se pueden sugerir, que se pueden recomendar, porque a veces el proceso es largo, no nos engañemos, el proceso es largo y es mejor cogerlo desde el inicio, pero también existen intensivos que pueden como ayudar a acelerar. Y ahora que dices tú, María Pilar, que has dicho tú esto del corazón, también me viene a la cabeza que a veces lo más difícil es hacer caso de lo que te dice el corazón, porque, me explico, quizá a veces sobre un duelo no elaborado, ¿no? El problema no es haber hecho el duelo no haberlo hecho, sino las creencias que por sistemas familiares y demás he ido incorporando y que ni siquiera son las mías. Entonces, si yo intento elaborar el duelo sobre creencias que ni siquiera son las mías, no voy a poder llegar a la realidad de mi corazón. Con lo cual a veces quizá el duelo consiste en desaferrarse de un sistema de creencias que no me ayudan. Porque quizá la realidad de mi corazón la tengo delante, ¿no? Porque me impide verlo, las creencias con las que he basado mi vida y que no me las creo, ¿no? Porque en realidad no son mías. ¿No? Llegar a contactar con lo que realmente siente mi corazón y no lo que me dicen que tengo que sentir. Bueno, pues, ¿podemos continuar? Ahora, digamos, ella ha hablado del tema de cómo poder relacionarse con esa personalidad y sus dificultades, que en realidad han sido dificultades que ha conocido durante la vida, y a veces incluso tal como vivimos morimos, pero también tal como nacemos morimos. A veces las dificultades del parto también señalan nuestra actitud ante los cambios, ¿no? Y porque en realidad estamos hablando de cómo vivimos los cambios y cómo nos enfrentamos a lo desconocido. Y a veces en estas fases
la personalidad atraviesa esos miedos ya conocidos. El miedo evidentemente el miedo a sufrir, el miedo a cambiar, el miedo a lo desconocido, el miedo al descontrol, etc. El miedo a abandonarse, a expresarse, al vacío, etcétera, etcétera. Me refiero a que en el momento del último tránsito no nos encontramos con cosas muy desconocidas, sino que nos encontramos con lo que hemos vivenciado profundamente, que a lo mejor hemos rechazado profundamente, pero que nos ha acompañado toda la vida y que se presenta corregido y aumentado porque es el tiempo de reconocerlo, de asumirlo mínimamente. Y una de las, aparte de los miedos, los apegos, una de las cosas que se presentan indefectiblemente en el último tránsito es, lo diré así como mayúscula, pero es la vida no vivida. Y la vida no vivida puede ser una conversación que no se ha tenido, un viaje que no se ha realizado, un gesto que no se ha materializado, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que sean grandes cosas muy espectaculares, sino aquello que o no nos hemos atrevido o hemos pospuesto o no le hemos dado la importancia, la prioridad, pero que sin embargo era algo que dependía de nuestro corazón, ¿no? Que era un anhelo profundo de nuestra vocación. Y esto sí que es importante planteárselo antes de estar a punto de dar el salto, en el sentido de cuál es en este momento esa parte de vida no vivida que podría en este momento vivir, porque tengo la energía, porque tengo los medios, porque el hecho de esperar se necesita mucha energía y mucha vitalidad para morirse, y con lo cual no se puede desperdiciar, no se puede ni repartir ni distribuir, no, la energía entonces hay que concentrarla. Pero claro, es importante por eso ser consciente de prepararse para esa muerte, preparándose a los cambios, ¿no? O sea, asumiendo los cambios, abriéndose a los cambios diversos que la vida ofrece en bandeja. Bueno, dicho esto, era un poco para cerrar el tema de estas fases del duelo. Me gustaría introducir el tema de lo que llamamos la anatomía energética, que en realidad sería como la forma sutil de nuestra alma, porque nuestra alma, en contacto con la atracción terrestre, con la ley de la gravedad, adquiere un peso. Dicen que pesa 21 gramos nuestra alma, pero en realidad ese peso depende de cada cual, el peso del alma depende de cada cual. Y muchas tradiciones hablan de que nuestra alma, nuestra estructura energética, no se reduce a los límites de la silueta de nuestro cuerpo, sino que somos un poco más gordos y gordas. O sea, ocupamos en el espacio algo más grande que nuestro cuerpo físico. Y casi todas las tradiciones coinciden en otorgar una forma elíptica
a esa estructura energética. Y se le llaman huevo de luz, capullo de luz, huevo luminoso, es decir, ¿recordáis aquellas mandorlas de los santos que estaban también como en el arte, en las pinturas, ¿no? Había santos o figuras en las que había una mandorla, pero con esa forma de huevo, es decir, que nuestro cuerpo físico ocupa el centro de esa elipse. Y esa elipse tiene como capas progresivamente sutiles. No discutiremos el número de capas porque cada escuela les otorga nombres diversos. Unas hablan del cuerpo vital, el cuerpo causal, el yo superior, otras del cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, los cuerpos de luz, otras del cuerpo vital, el cuerpo astral. No importa. Lo que sí es cierto es que esas capas se corresponden con todos los aspectos que vivimos, es decir, nuestra parte física, nuestra parte más mineral, pero también nuestra parte más vegetativa o etérica, con nuestra parte animal, los instintos, con nuestra parte intelectual, nuestras creencias, nuestros pensamientos, con la parte de nuestras memorias, de nuestro inconsciente, y también con lo mejor de uno mismo, con las cualidades más nobles, con las partes más angélicas, con la parte más luminosa. Todo eso constituye al ser humano. O sea que no nos extrañemos de lo complicado que es todo, porque todo eso hay que armonizarlo. Es decir, hay que armonizar la piedra, el vegetal, el animal, lo humano, lo angélico, lo luminoso, lo divino. Todo eso forma parte del ser humano. Y es muy fácil perderse. O sencillamente quedarse en uno de los aspectos y decir, vamos a olvidar el resto, porque es demasiado complicado. Y había un humanista en el siglo XVI que hablaba de que en la creación, pues Dios otorgó en la naturaleza un sitio para todos los reinos, pero como el humano fue el último, pues no tenía sitio que corresponderle, entonces le dijo que podía ser lo que quisiera, ¿no? O sea, que podía serlo todo. Claro, serlo todo significa dar a cada cosa la parte que le corresponde. Y es muy fácil mezclarlo todo. Pero de ahí que cuando estamos hablando de anatomía energética, estamos hablando de todos esos aspectos que nos constituyen, y por lo tanto es una toma de conciencia de que lo humano está llamado a armonizar todo eso. Y para ello cuenta con ayudas. Y en esa estructura energética, representa como la matriz que le va a proteger y le va a ayudar a evolucionar por la Tierra. Es decir, que igual que al nacer, o antes de nacer como fetos, estamos rodeados de una matriz que nos protege y nos alimenta, al nacer se desarrolla otra matriz que es la que nos envuelve y que es nuestra estructura energética, que es este huevo o esta elipse que nos ayuda a evolucionar por la Tierra. Y aparte de ese huevo de luz, disponemos de centros energéticos, que llamamos chakras, en sánscrito significa ruedas, que son como centros energéticos que comunican nuestra parte física con nuestra parte más sutil. Tenemos un canal energético como un tronco que nos permite enraizarnos y al mismo tiempo comunicarnos con el infinito. Disponemos de una cuerda de plata que es la que permite que nuestra alma y nuestro cuerpo vayan al unísono, que nuestra alma habite esa estructura y nuestro cuerpo.
Y todo ello realmente es, si los pudiéramos ver con ojos sutiles, sería como realmente los colores de las galaxias. O sea, todo ese movimiento que se crea luminoso dentro de nuestro capullo de luz es impresionante porque es una energía continua en forma de espiral, son como corrientes que permiten nuestra evolución y nuestro enraizamiento tanto en energías terrestres como en energías cósmicas. La última capa de este huevo luminoso se le llama, recibe el nombre del huevo, el cuerpo o el campo, no importa el nombre, de luz. Y esa capa, ese cuerpo, es el que al morir vamos como es el único vestido necesario para continuar evolucionando. Es lo que los egipcios llamaban la barca solar. Y es la luz que se ve después del túnel cuando en personas que han conocido experiencias cercanas a la muerte y de forma consciente y que han vuelto, que no han cruzado el umbral, todas coinciden en ese túnel donde al final encuentran un foco de luz. Ese foco de luz es el cuerpo astral, el cuerpo de luz, que repito es la barca, es el coche a través del cual podremos continuar viajando sin ya el cuerpo físico, porque el resto de capas las vamos a ir dejando como sustancias en los reinos correspondientes. Lo mineral lo vamos a dejar en la tierra, en el suelo, en forma de polvo, en forma de cenizas, etc. El etérico volverá al éter y así sucesivamente. Cada cuerpo de lo que nos constituye volverá a su origen y nuestra alma se revestirá del cuerpo de luz para continuar el viaje. ¿Cuál es la preparación energética para el último tránsito? Igual que en el feto y en el recién nacido, el alma va y viene. Tiene que irse familiarizando con las condiciones terrestres. Por eso necesitan dormir, por eso están en otro mundo. La persona que se prepara para irse, también el alma va a realizar toda una inversión energética que va a permitir un vaivén y va a hacer que progresivamente el alma vaya como deshabitando esa estructura energética. Y van a ir perdiendo fuerza los chakras, en principio los chakras inferiores, pero no se va a hacer de una forma lineal. No va a ser como vamos a empezar por aquí, vamos a acabar. No es algo tan sencillo, sino que se va produciendo como un movimiento de vaivén, como de flujo y de reflujo, que en realidad se trata como de un auténtico tsunami. O sea, es como que realmente se va a producir un movimiento de oleaje que puede durar mucho tiempo. El flujo de los cuerpos, la energía de los cuerpos, también va como a invertirse. Pero esa inversión no es propia solo del último tránsito, sino que a veces cuando una persona está en fase de transición, en fase de cambio, también se produce esa inversión. Y es una inversión que se produce como una forma de limpieza.
como si de repente y de forma natural se limpiaran toda una serie de residuos, cristalizaciones, densidades, para permitir el salto a otra etapa. Y esto se produce de forma natural en la estructura energética. Después todo se recoloca. ¿Y cómo se manifiesta eso? En la vida real, en lo concreto. Se manifiesta a veces con síntomas físicos, con síntomas emocionales, con malestares. Depende de las resistencias también que le opongamos a ese tsunami. De todas formas, y un poco respondiendo también a la pregunta que hacía la compañera antes, vestida de azul, el inconsciente avisa. O sea, en esa preparación recibimos sueños, recibimos señales 2 o 3 años antes de la partida. No solamente la persona que se va a ir, sea realizando fases de duelo y de una forma más o menos plácida, sino que sean muertes bruscas o violentas, ha habido señales 2 o 3 años antes. Un accidente también. Y no solamente, repito, la persona que va a realizar el tránsito, sino también seres cercanos. Entonces, una pregunta, cuando hay una muerte brusca por un accidente, ¿esa alma también se está preparando para...? Ya sabía que eso va a pasar. Sí. Otra cosa, o sea, en realidad todos sabemos qué va a pasar, pero nunca sabemos la fecha. No estamos preparados para saber la fecha. Es cierto. Pero esa preparación se da, y a veces de formas precisas y totalmente oportunas, digamos, ¿no? O sea, y cuando en esta agonía que comentabas hay, por ejemplo, dejar de respirar, y al cabo de un rato larguísimo vuelve la respiración, es como el soltar alguna de estas... sí. Forma parte de este proceso. Exactamente. Es un proceso... Entendido que existe. Sí. Pero que puede ser tsunami. Sí. ¿Y esto tiene que ver con la distancia del alma con la personalidad? Es decir, esa violencia estaría en función de lo distante que está la estructura de personalidad de esta versión original del ánima, por decirlo de algún modo, ¿no? No se pueden hacer ecuaciones así. Para entender un poco. Sí, no se pueden hacer ecuaciones así, porque cada una de estas partes que nos constituyen tienen leyes diferentes. Por ejemplo, la parte más animal es la supervivencia a toda costa, o sea que va a hacer lo posible para conservar la especie, esa parte, ¿no? Con lo cual se va a oponer a la a soltar en lo físico, la parte más, digamos, mineral. Es decir que no era esto. Pero también has dicho antes que el cuerpo también se prepara y tiene convulsiones y tiene respiraciones que le ayudan al tránsito. Exacto. O sea que hay un tipo de... O sea, hay grados de violencia, en el sentido de que alguno puede venir motivado por el hecho de que haya mucha resistencia y mucha negación, u otros puede ser que realmente la persona esté ya muy preparada, pero sin embargo, o sea, el proceso puede alargarse. Porque a lo mejor la persona está esperando a alguien. O sea, puede que sea una muerte plácida o que la persona esté preparada, pero está esperando a alguien. Y no se va a ir hasta que llegue ese alguien.
por eso digo que es difícil hacer ecuaciones en este sentido, porque es absolutamente personal e intransferible ese último tránsito. Y también debe tener relación con las intensidades propias de la persona, ¿no? Porque hay personas que tienen una intensidad en todo. Entonces esto también puede parecer un tsunami y es propio, no porque sea algo necesariamente malo, supongo, ¿no? Aquello que dicen de genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Claro. Sí. Claro. Pero porque si una persona vive con un temperamento pasional, no se puede ir suave, ¿no? No porque sea malo, porque se está peleando necesariamente. No se sabe. ¿Qué ocurre con las personas que sí se avienen con la muerte y la aceptan? Lo viven diferente. Lo ideal, evidentemente, sería una muerte consciente. Es decir, el poder realizar, es como cuando uno se va de viaje, que se prepara para el viaje y a pesar de los temores naturales, a pesar de que va a un país desconocido, pero a lo mejor se ha buscado un mapa o ha preguntado, o sea, lo importante es tal como vivimos, o sea, no vamos a enfocarlo en el final, sino en cómo hemos sanado justamente esos viajes a los que la vida nos invita y que a veces no son viajes de placer, precisamente, son viajes a zonas de penumbra. Aquí me gustaría quizá añadir que Elizabeth Kubler-Ross fue muy criticada por una serie de gente porque estuvo toda la vida dedicándose a acompañar a gente que moría y a ella al final le costó, no la apoyaban, le costó marcharse, un proceso. Claro, entonces nosotros estamos dando este curso, pero eso no quiere decir, no sé tú, pero que yo esté en la aceptación. Somos seres humanos, los procesos son para todos y depende de cada uno y de lo que le quede a uno por desapegarse, aunque como Elizabeth se hubiera dedicado toda la vida a acompañar. Cada uno se encuentra con los procesos que, como ejemplo, a mí me sirven mucho, ¿no? Yo les quisiera pedir permiso para compartir una experiencia que yo tuve. Esta mañana también estuve con el doctor en el curso. ¿Puedes subir la voz? Que les quiero pedir permiso para compartirles una experiencia personal. ¿Es cortita? Es cortita. Yo viví un proceso de muerte. Tuve un tumor cerebral, me operaron, estaba en cuidados intensivos. Y yo viví el momento exacto en que yo escuché primero que el equipo empezó a sonar de la línea derecha. Ya no era pi, sino el pi. Y sentí cuando empecé a ver todos los médicos y las enfermeras que entraban, una enfermera me tocaba el hombro y me decía, señora, respire. Y el médico le dice, intuba la que no puede respirar, ella me intuba y yo me salgo del cuerpo. Y yo los veo abajo tratando de ir abajo y en el momento que yo veo abajo tengo una sensación como de que me pasa como por agua, pienso que es como una devolverse como en el líquido amniótico. Yo pensé eso, sentí el sonido del agua, la paz era impresionante, una paz maravillosa. Paso y llego a un lugar muy oscuro, comienzo a caminar y hay un momento que siento que hay un vacío, entonces me detengo. En el momento que me detengo, siento que percibo una luz muy grande que se para detrás y veo una luz al fondo, un círculo de luz. Y cuando lo veo yo pregunto, ¿esa luz qué es? Y el ser que estaba atrás de mí, una voz maravillosa, hermosa, me contestó, vas a recibir el Espíritu Santo. Y yo cuando la luz se acerca, me entro por acá, me despierto en cuidados intensivos otra vez, estaba conectada, me habían colocado una subclavia, la sensación era impresionante. Y en estos días estamos haciendo una terapia y yo dije, yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que es algo maravilloso. No tengo afán, pero no le tengo miedo. Y alguien me lanza una pregunta y me dice, ¿y a la de los seres queridos qué? Y yo, yo no tengo miedo a la muerte, y a la de tus seres queridos qué, Dios mío. Entonces, hablando a Elizabeth, y yo, pues si yo no tengo miedo a la muerte, pues a la mía.
porque ya lo viví, sé que es algo muy chévere, pero sí, la experiencia no quita que estamos aquí en esta condición humana aprendiendo. Hay unos versos de un poeta catalán que dice: ahora ya sabes que la muerte no es morirte, sino que muera alguien querido. Osho dice, no te preguntes qué hay después de la muerte, pregúntate si estabas vivo antes de morir. Pero también como habéis dicho las dos, yo creo que la muerte tiene mucha relación con el apego. Socialmente, o estándarmente social, o sea, el apego, si escucháis o leéis a Walter Rizzo, trabaja muy bien desapego. Que lo matas a los apegos. Entonces de pronto no hace muy fácil el proceso de la de uno, pero la de los otros. Muchas gracias por compartir esta experiencia, porque confirma. No la hemos pagado. Teniendo en cuenta que yo no he sido la religiosa llena de creencias y de cosas, para mí encontrar eso, donde yo hubiera sido muy religiosa, claro, es que en realidad no. He sido muy abierta en muchas cosas, siendo muy consciente que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad. Encontrarme con eso fue muy chévere. Sí, esto es importante, esta idea. Bien, era un poco situar esa estructura energética. Ha sido una pincelada, o sea, en realidad es, como decía ella, algo para vivenciar y no para explicar o para conceptualizar. En los cursos que hacemos de acompañamiento al alma sí que hay la posibilidad de experimentar, de tocar esas energías en la medida de lo posible, porque se tiene acceso a ellas aunque no se vean. El hecho de que algo sea invisible no significa ni que no exista ni que no se pueda percibir. Y hay un trabajo como más profundo y al mismo tiempo de percepción de esa estructura energética. Pero como el tiempo es limitado y no estamos en ningún curso, sino en un taller, os vamos a proponer un trabajo de autopercepción de los propios chakras para tener al menos ese pequeño, ese cast, ¿no? ese gustillo de percibir la energía que emana de nuestros chakras. Con lo cual, la persona que acompaña también en los cursos se le enseña también a percibir los chakras de otra persona y así poder ver en esas etapas de flujo y reflujo cuál es la evolución de ese tránsito. Pero de momento vamos a hacer esa autopercepción en forma de una visualización que va a guiar Cristina y, si os parece, primero vamos a situarnos, así colocarnos lo más cómodos posibles, pero también sin cruzar y sin contorsionarnos. Y se sugieren los ojos cerrados para no estar pendiente de la mosca de turno. Todo el mundo conoce los 7 chakras principales, ¿no? Supongo, hay alguien que no... Pues os invitamos a cerrar los ojos. Más alto. Los pies, no crucéis los pies, las piernas, que los pies toquen bien sobre el suelo. Procurad tener un poquito de espacio delante vuestro, porque aparte de la visualización, quien quiera puede acompañar con la mano a ir a tocar cada uno de los chakras, con lo cual es bueno que tengáis un poquito de espacio delante. Subo la voz. Y vamos a informar a nuestro inconsciente y a nuestra alma que vamos a hacer esta visualización sobre los 7 chakras principales, que no vamos a tratar y que vamos a acompañar lo que sea importante para cada uno hoy.
y toma conciencia de tus raíces que se extienden desde el chakra base por las piernas y muy por debajo de las piernas. Estas raíces van a buscar el mismo centro de la tierra. Ayúdalo con la respiración, entra en contacto con esta energía de la tierra que sube desde el mismo centro hasta tus pies. Respira hondo para facilitar que esta energía pueda circular desde la tierra, subiendo por tus raíces hasta tus pies. Y sientes como esta energía sube a partir de los pies por todas las piernas, hasta tu chakra de la base. El chakra base nos une a la tierra, representa nuestro enraizamiento con lo intraterrestre, con la tierra. Se relaciona con las glándulas reproductoras y rige todos los órganos de la pelvis. Y puedes observar qué color tiene hoy este chakra. El color que se te presente. Normalmente se dice que este chakra tiene un color rojo, pero el color que se te presente está bien. Es el color de tu chakra hoy. Y pídele a este chakra qué necesita. ¿Hay algún miedo? ¿Hay alguna información para ti hoy desde el chakra de la base? Necesita un poco de luz, quizá, un poco de color. ¿Qué necesita? Podéis acompañar esta visualización con un movimiento de vuestra mano para ir a tocar este chakra de la base, si consideráis que está bien así. Podéis acercaros un poquito sin tocarlo hasta percibir a qué altura tenéis este chakra. ¿Y qué emana de este chakra hoy? Y poco a poco, cuando consideréis que es suficiente, vais a dejar que la energía siga subiendo desde la tierra por todo el chakra base. Y vamos a ir a saludar al chakra jara, que está a unos 2 centímetros por debajo del ombligo.
se relaciona con los órganos, los riñones, la médula. ¿Y cómo está este chakra hoy? ¿Hay algo que necesite? Este chakra rige las glándulas suprarrenales y se refiere a la acción justa, a lo que el alma acogió en esta encarnación, en referencia a realizar la acción justa, la acción alineada con el corazón y con la conciencia, con la intuición. Y pídele a este chakra que te muestre cómo está hoy y qué necesita. Ayúdate de la respiración. Respira hondo. ¿Hay algo pendiente de actuar? ¿De hacer? Cuando sientas que es suficiente, permitiremos que la energía siga subiendo. Iremos a encontrar el chakra del plexo, a un nivel más o menos del estómago. Y vamos a saludarlo. ¿Cómo está hoy este chakra del plexo? ¿Cómo están mis emociones? Recordad que el alma necesita un mínimo reconocimiento de las emociones para poder habitar la estructura energética. ¿Hay algo pendiente en referencia a alguna emoción hoy en mi chakra del plexo? Ayúdate de la respiración para permitir que la energía circule, para integrar lo que puedes estar viendo, sintiendo. Deja que circule. Y permite que la energía vaya subiendo. Y iremos a encontrarnos con el corazón. ¿Qué color tiene hoy mi corazón? El corazón nos habla del amor. Y voy a preguntarle a mi corazón, ¿tengo hoy algo pendiente en referencia al amor?
Intenta no juzgar lo que puedas ver, lo que puedas sentir y permite que circule, ayudándote de la respiración. Y cuando lo sientas, das las gracias a tu corazón por este contacto de hoy. Si hay algo pendiente, le puedes decir que te ocuparás. Y en el momento, vamos a dejar que la energía siga subiendo. Cuando estés preparado, preparada, dejaremos que la energía empiece a subir para ir a saludar al chakra de la garganta. Que acostumbra a tener un color azulado, pero ¿qué color tiene hoy el chakra garganta? Es el chakra de la expresión, de la comunicación. Y puedes preguntarle si él tiene algo pendiente de expresar, de comunicar. ¿Qué necesita hoy este chakra? Recuerda de ayudarte con la respiración profunda para dejar circular, para enraizarte. Y cuando sientas que es suficiente, vamos a seguir dejando que suba la energía hasta el chakra de la conciencia. El tercer ojo, que regula la glándula pineal. ¿Qué color tiene hoy este chakra? Puede tener un color índigo o el color que se te presente esta día. Este chakra es el de la visión interior, el de la intuición. ¿Qué tengo pendiente con mi intuición? Y cuando sientas que es suficiente, dejaremos que la energía siga subiendo hasta el chakra corona, nuestras raíces celestes. Aquí puedes pedir información en esta visualización.
¿Qué información tienen estas raíces para mí hoy? ¿Hay algo que necesite este chakra corona? Esta unión con la energía celeste que hay en mí. Recuerda de respirar profundamente, permitiendo que la energía fluya a través de todos nuestros chakras. Y que a través de esta respiración de los chakras respire la estructura energética. Podemos dar las gracias a nuestros chakras por esta pequeña visualización. Tomaremos conciencia de nuevo de nuestras raíces terrestres, de nuestra unión con la tierra, de ese color rojo, de esas raíces. Podéis realizar una respiración profunda. Y recordad que estáis en un taller. Una aura, una sala. Ahora queríamos que pudierais compartir por parejas como ello, pero no vamos a tener tiempo, así que si alguien quiere comentar alguna cosita. Si no, continuamos. Cristina ha hablado del rol del acompañante. ¿Perdón? Cristina ha hablado del rol del acompañante, de sus funciones, y un breve repaso en el sentido de que es muy importante que su actitud sea la del respeto incondicional y, sobre todo, debe ser muy consciente de su necesidad de enraizarse. Es decir, hemos hablado de tsunamis y toda esa carga y descarga emocional y mental que se produce en esos momentos, esos flujos invertidos que lo que hacen es expulsar además todo aquello que ya no es compatible con la estructura y que está permitiendo una depuración y una autopropulsión. Entonces es muy importante que la persona que está cerca, no solo el acompañante, pero bueno, con más razón el barquero o la barquera, necesitan centrarse bien, enraizarse bien. Y esa conciencia se puede hacer de muchas maneras, sintiéndose bien con los pies en el suelo, habiendo comido y descansado bien lo suficiente, no excederse en los tiempos agotándose o intentando hacer más de lo que buenamente pueda. Es decir, muy importante ese centramiento y ese enraizamiento. Una vez está bien enraizado, puede entrar en la habitación y acompañar. Y ese acompañar significa acoger, significa aceptar,
significa actuar a veces como intermediario en últimas voluntades, no siempre, pero a veces. Significa también apaciguar, aligerar, aportar a veces otra visión, con mucho respeto, con mucha delicadeza, pero también como contribuyendo a ensanchar la perspectiva, por decirlo de alguna forma, a ver las cosas desde un horizonte mucho más amplio. También el acompañante, el barquero, la barquera, lo que hace sobre todo es dar permiso, como ha comentado, ¿no? Dar permiso, y en ese dar permiso está también a veces el preguntar sutilmente, el invitar al diálogo, o sencillamente el escuchar. Y en definitiva, por resumir, lo que hace el barquero o la barquera, que tiene también ese conocimiento de estar acompañando al alma y no solo a la personalidad o al ego, es lo que llamamos elevar la frecuencia vibratoria. Y eso significa sencillamente hacer las paces. Hacer las paces consigo mismo, con alguien en particular, con el mundo. Eso ya depende de cuáles sean las asignaturas pendientes. Pero es muy importante, cuando hablamos de elevar la frecuencia vibratoria, estamos hablando de una aceptación profunda, estamos hablando de una paz profunda, estamos hablando estamos ya en un registro que es puro corazón. Y cuando la persona se va, la persona deja un regalo, deja un don de amor a los seres queridos. No estoy hablando de la herencia, aunque quizás bueno. Estoy hablando de un don de amor, y os invito a que, si habéis perdido a alguien cercano, os fijéis en cuál haya sido ese don de amor que haya aportado después. A veces puede ser el poder cumplir un sueño de una forma totalmente mágica, de mil maneras. La persona que se va deja a la tierra un don de amor. Y en los cursos también se enseña un pequeño ritual para el cuerpo. No se trata de un embalsamamiento, digamos que se trata de un agradecer al cuerpo la misión que ha cumplido y de alguna forma cerrar esa etapa corporal. Y entonces es un ritual muy sencillo que se debería hacer las horas después, y en el cadáver, y el kit es un poco de incienso, aceites esenciales, entre ellos el de rosas. Las rosas son flores que ayudan a elevar la frecuencia vibratoria y que ayudan al tránsito. Y la vela, este sería el kit. Y ¿Lo permiten los familiares? bueno, esto es siempre pidiendo permiso. O a los familiares, o a la institución, o al medio personal sanitario. ¿Dónde podemos hacer el curso? Yo ahora os voy a poner una web y ahí hay información. Y bueno, me gustaría concluir dándoos las gracias por vuestra asistencia y con hay un verso de un poema de Rilke que a mí me gusta mucho, en el que cita a la muerte como el gran fruto alrededor del cual gira toda la vida. Entonces, a mí me gusta mucho esa imagen de la muerte como el fruto de la vida vivida. Entonces, pues,
os deseo que sea un fruto maduro y muy dulce. Gracias. Muchas gracias. Y todavía tenemos unos minutitos para preguntas. Os voy a poner aquí la web, pero también parte de esos minutos quería pedirle a Cristina un poco el planteamiento, el programa que hay sobre la implantación de acompañamiento en el hospital o... Bueno, nuestra ilusión, estamos intentando montarla. Yo trabajo en el hospital de Tarrasa, pero hay ya varios hospitales que nos están pidiendo un poco cuál ha sido nuestro bagaje y quieren implementarlo también, es pues añadir esta dimensión del alma al acompañamiento que hoy ya se hace en los hospitales. Entonces, bueno, un poquito lo que nosotros queríamos pues, es eso, ¿no? El acompañamiento que ya se hace a nivel médico, pues añadirle este plus, para mí es un plus, de acompañamiento también del alma. En esta web hay información de cursos de energética, entre ellos el del acompañamiento del alma, que es un seminario de 4 días que se plantea normalmente una vez al año, pero que también bajo demanda pues también lo podemos ofrecer y desplazarnos. Esta es la web. Y todavía tenemos unos minutos de preguntas y si es posible alguna respuesta. ¿El curso este año ya lo hicieron? ¿Perdón? ¿El curso de este año ya lo hicieron? Sí, en febrero. Acostumbras a principios de año. ¿Ya tienes fecha para el año entrante? Sí, pero ahora no me acuerdo. Hay que mirar. ¿En la página de...? Sí, en la página de... Sí, está también a mediados de febrero. Siempre acostumbra ser. Especialmente, ¿cómo es este acompañamiento que ya se hace en los hospitales? Bueno, hacerse a nivel práctico se hace a un nivel individual cuando los psicólogos, por ejemplo, o algún compañero nos pide que se haga este acompañamiento. Ahora lo que estamos intentando montar, porque ya en el hospital se creó un comité de salud integrativa para introducir las terapias complementarias en el hospital y también la vertiente esta del acompañamiento. Pues ahora lo que queremos montar es toda una estructura a través de voluntariado para realizar este acompañamiento. En el momento en nuestro hospital solo nos dejan que los voluntarios sean los trabajadores propios del hospital, no nos dejan gente externa, pero esperamos pues, que un poquito más adelante ya pierdan un poquito el recelo y podamos abrirlo a más gente. ¿El acompañamiento es solamente estar con la persona físicamente? ¿El del hospital? El del hospital, el actual. Bueno, a ver, yo cuando me refiero a acompañamiento, para mí un acto médico es un acompañamiento. Entonces, por ejemplo, en mi hospital, si te refieres a esto, ya hay un voluntariado social, que pensemos, ¿no? De voluntarios que acompañan a gente que está realizando el último tránsito. Pero cuando digo que me gustaría incorporar esto, pues es añadir este plus de acompañamiento a través de estos rituales, de estos gestos, de este diálogo con el alma. Para mí es una dimensión que ahora nos está perdiendo Y que se puede hacer a distancia. El autor que nos ha comentado ahora último. Rilke. Rainer Maria Rilke. Era respecto a lo espiritual, després de la mort, és una cosa, inclou el sentit que li dones a aquest ritual. El sentido para el cuerpo. Sí. Lo que haces es ir como cerrando los chakras y agradeciendo la función que han realizado. Entonces es como un acto de agradecimiento y de conclusión, básicamente. Y se
trabaja con los pétalos de rosas y con el incienso. ¿Puedo dar un comentario normal? Me quedé pensando que en este acompañamiento final, donde tú dices elevar la frecuencia vibratoria, yo creo que esto incluye la humanidad, ¿no? Entonces, el poder acompañar a alguien, muchas veces, como tú decías, ayudar, intermediar, etcétera, y a veces incluso llorar con la persona, ¿no? Que el hecho de estar acompañando en ese dolor no significa que uno tiene que hacer algo, al contrario, muchas veces uno está llorando y despidiéndose y pasando lo mismo, y es la mejor manera de ayudar, ¿no? Que no lo hagas sin solo. quedar aspirado, porque entonces Claro. es como cuando Sí, vas a ayudar identificarte. a uno que se hunde y que te hundes con él. O Una sea, identificación personal. Puede ser muy sanador. No sé si lo he escuchado, pero no habéis hablado de la música. no, música. Pero la música puede acompañar. Lo que pasa es que la música no es la música que a ti te gusta. O sea, hay que estar hay que saber si esa música no agrede a la persona. Con lo cual, Por la musicoterapia. sé que hay músicas evidentemente que facilitan, pero a veces también pueden poner muy nerviosa a la persona según qué tipo de música, aunque sea una música suave, con lo cual siempre es importante, o sea, es preferible no poner música si no se sabe, pero evidentemente que si se conocen las preferencias de la persona, se puede incluir. Yo creo que conocer esa música que a ella le gusta. Evidentemente. A la persona le gusta. Pues sí. Maravilloso. Pues eso, vibración, alegría. Desde luego. Irse a ritmo de ranchera puede ser de una pasión. Colocar boleritos. Ella que colocara boleritos y digo que son colocó boleritos toda la noche con boleritos. Maravilloso. Ella pidió boleritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras.